Bueno, a ver, una pregunta para empezar nuestro análisis de hoy. ¿Y si la mayoría de nuestros pensamientos, de nuestras opiniones e incluso de los deseos más profundos que sentimos, qué tal si no fueran realmente nuestros? ¿Y si fuéramos, sin darnos cuenta, los portavoces de una voz mucho más antigua y grande? Es una idea potente para arrancar, sí. Hoy vamos a analizar a fondo un texto fascinante. Se titula La mente colectiva, el ventríloco invisible que habla a través del ser humano. Y la verdad, la idea central es de esas que al principio te pueden incomodar un poco. Claro, se siente casi como una acusación. Exacto. Sugiere que hay una mente colectiva que opera a través nuestro, como un ventríloco invisible. Y nosotros, bueno, nosotros creemos que esa voz es la nuestra. Pero el objetivo de esta conversación no es aceptarlo así sin más, sino explorar a dónde nos lleva esta idea, porque, te prometo, el destino es un lugar sorprendentemente liberador. Fíjate, es que esa premisa va directo al corazón de una de nuestras suposiciones más, pero más básicas, la de que tenemos una mente propia, ¿no? Original, autónoma. Y el texto la desafía de entrada con una metáfora muy poderosa que nos va a acompañar. Ajá. La persona cree que piensa, pero en realidad está siendo pensada. Cree que habla, pero es hablada por una voz anterior. Es una idea que como mínimo te obliga a hacer una pausa y preguntarte, a ver, un momento, ¿de dónde viene de verdad esta voz que no para de hablar en mi cabeza? Totalmente. Y claro, la primera pregunta que me surge, y seguro que a muchos es, bueno, si mi mente no es original, entonces, ¿de dónde sale todo? El lenguaje, las ideas, los sueños. Claro, ¿de dónde viene todo el contenido? Exacto. El argumento del texto es que todo es heredado. El lenguaje que usamos, la lógica con la que armamos las ideas, nuestros ideales de éxito, hasta los miedos que nos paralizan. Nada de eso dice lo inventamos nosotros. Es una copia de una copia de una copia. Usa una analogía que me pareció genial. Es como nacer en medio de un océano de ideas y simplemente aprender a nadar en él. Con el tiempo, uno asume que el agua es parte de uno mismo, y nunca te cuestionas de dónde vino ese océano. Nunca. Claro, y lo fascinante aquí es cómo este proceso de herencia es tan sutil que lo confundimos con nuestra propia identidad. El texto subraya una idea clave. Lo que parece íntimo, lo más profundo de nosotros, es en realidad histórico, y lo que sentimos como individual es, en gran medida, cultural. Y no es algo que uno elija. Para nada. Para nada, el proceso no es consciente. Un bebé no se sienta a deliberar qué idioma me conviene aprender o qué valores adopto. No, simplemente los absorbe del entorno, del aire que respira. Es una inmersión total. Total e inevitable. Entiendo el punto sobre la herencia cultural, el lenguaje, los valores. Pero, a ver, ¿no es un poco extremo decir que nada es nuestro? ¿Qué pasa con la creatividad? ¿Con el arte? ¿Con esas ideas que de repente parecen romper con todo? Es una pregunta fundamental, sí. El texto aborda esa chispa de originalidad. Sí, y es una muy buena pregunta. El texto no niega la creatividad, para nada, pero la resitúa. Lo que sugiere es que la verdadera originalidad no nace de pensar un pensamiento nuevo dentro del sistema de siempre, Ajá. sino que nace de un espacio de conciencia que está fuera de esa mente colectiva. Pero para llegar ahí, primero tenemos que entender cómo se nos instala ese sistema. El texto lo llama, y me encanta el término, la ocupación silenciosa. Uf, qué buen término. Y recalca que no es un proceso violento ni dramático. No es una invasión. Es más como una osmosis cultural que ocurre sin que te des cuenta. La ocupación silenciosa. Es que es muy preciso. Y describe cómo ocurren varios pasos, ¿no? Primero, las palabras. Las palabras. Aprendemos a hablar y sin darnos cuenta, con cada palabra heredamos un universo entero de significados, de prejuicios, de formas de ver el mundo. Totalmente. La palabra éxito, por ejemplo. No es solo una palabra, trae consigo todo un manual de instrucciones cultural sobre cómo se supone que debemos vivir. Exacto. Y después de las palabras vienen los deseos. El texto tiene una frase que es brutal. Lo que todos quieren se convierte en lo que yo quiero. Uf. Sí. Vemos a nuestro alrededor que la gente desea ciertas cosas. Reconocimiento, posesiones, un tipo de pareja. Y por imitación, por resonancia, esos deseos se instalan en nosotros. Y lo mismo con los miedos. El miedo a no ser suficiente, el miedo al fracaso, el miedo al qué dirán.
Son miedos ambientales. Son miedos ambientales que respiramos y los hacemos nuestros. Es como cuando alguien dice, soy una persona muy ansiosa, cuando quizá lo que pasó es que creció en un entorno donde la ansiedad era la respuesta normal a todo, y simplemente la copió. Claro, nunca te preguntas si es tuya o es un patrón aprendido. Y el último paso, según entiendo, es que a todo ese collage de palabras, deseos, miedos heredados, le ponemos el nombre de personalidad. Precisamente. Le ponemos una etiqueta. Así soy yo, y la defendemos a muerte. Y ahí es donde la ocupación se completa. Nos identificamos por completo. Tan profundamente que le ponemos nuestro nombre, nuestra historia, y lo consideramos la esencia de nuestro ser. Y el resultado final es inquietante si lo piensas. El individuo se convierte, como dice el texto, en un portavoz involuntario de una mente que no ve, pero que lo habita por completo. Cada persona se transforma en un vehículo nuevo para que esa mente colectiva se siga perpetuando. Eso me lleva a una duda clave. Si es un sistema que, como vamos a ver, nos causa tanto conflicto, tanto sufrimiento, ¿por qué lo defendemos con uñas y dientes? Buena pregunta. Parecería que deberíamos querer escapar, pero hacemos todo lo contrario. Nos aferramos a esas ideas como si la vida se nos fuera en ello. Porque el sistema es muy inteligente en su forma de autoprotegerse. Y no es una inteligencia consciente o malévola, es una inteligencia sistémica. El texto describe varios mecanismos, y el más poderoso de todos es la necesidad de pertenencia. El miedo a quedarte fuera. El pánico a quedarnos fuera del grupo, a ser el raro, el excluido. Ese miedo primordial nos obliga a conformarnos, a adoptar las ideas dominantes, a repetir la confusión general para sentirnos parte de algo. Para sentirnos seguros. Es un instinto de supervivencia tribal, pero aplicado al mundo de las ideas. Claro, el miedo al rechazo. Es una fuerza potentísima. Y para evitar esa expulsión del grupo, uno se somete a lo colectivo. Y luego está la otra gran presión que menciona, la de ser alguien. Esa. Encajar en los ideales de éxito, de belleza, de inteligencia que la cultura de turno fabrica. Es una carrera que parece no tener fin. Y para asegurarse de que nadie se salga de esa carrera, el sistema tiene una herramienta perfecta, la comparación constante. Una trampa brillante. Brillante. La mente colectiva se asegura de que nadie se sienta del todo a gusto consigo mismo. Nos mantiene siempre atrapados en la medida social, mirando a los demás para ver cómo vamos. ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Tengo lo que debería tener? Es un motor de insatisfacción perpetua. El individuo termina repitiendo patrones que incluso le hacen daño simplemente porque es lo que ha visto. Es el guión conocido. Y salirse del guión da más miedo que el propio sufrimiento. O sea que estos mecanismos, el miedo al rechazo, la presión por ser alguien, la comparación, funcionan como el sistema inmune de la mente colectiva. Exacto. Me gusta esa analogía. Cualquier intento de salirse, de pensar diferente de verdad, es detectado como una amenaza y el sistema te presiona para que vuelvas al redil. Si conectamos todo, vemos exactamente eso. Un sistema que se autorregula para mantener el statu quo. Así se asegura de que la voz colectiva siga hablando a través de cada boca humana sin ser cuestionada. Porque cuestionarla es arriesgarse a la soledad, al rechazo. A la incertidumbre. Y eso es aterrador para una mente programada para buscar seguridad en lo conocido, por más doloroso que sea. Y esta fue la parte del texto que de verdad me hizo parar en seco. Cuando va un paso más allá y nos muestra cómo suena esa voz del ventríloco en nuestra cabeza. Enumera una serie de pensamientos que todos hemos tenido, que se sienten súper íntimos y personales, y los expone como lo que son, programas culturales. Es un golpe, pero uno que te despierta. A ver, ¿cuáles son? Tengo que triunfar. Necesito que me validen. No soy suficiente. O el clásico de clásicos. Debería ser feliz. Y por supuesto la que gobierna casi todo. ¿Qué pensarán de mí? Es una lista demoledora, la verdad, porque es universal. No importa la cultura. Esas frases son variaciones del mismo software mental. Exacto. La de ¿qué pensarán de mí? Es casi como el sistema operativo de la mente moderna. Funciona en segundo plano todo el tiempo, consumiendo recursos. Totalmente. Influyendo en cada decisión. Y el argumento central del texto es que ese ruido de fondo no es un error personal. No es que uno esté roto. No. Es una característica del sistema.
Es la consecuencia directa de vivir una vida prestada. Y ahí, justo ahí, es donde el texto conecta directamente estos programas con el sufrimiento psicológico. La idea es radical. El sufrimiento no es un accidente. No. Es el resultado inevitable del conflicto que genera vivir una vida que no es nuestra, con una mente que no es nuestra, persiguiendo ideales que nunca elegimos. Y respondiendo a miedos que no entendemos. Exacto. La mente colectiva, por su propia naturaleza, es conflicto. No sabe estar en silencio, no sabe observar. Su estado natural es la agitación, la comparación, el juicio. Por eso produce ese ruido interno constante. La ansiedad por no llegar a la meta, la presión por tener que mejorar siempre, la culpa por sentir que no somos suficientes. El temor al juicio ajeno. Todo ese torbellino interno es el resultado directo de intentar representar un papel con un guión que nunca escribimos, y que además está lleno de contradicciones. Es un diagnóstico muy potente. Porque, fíjate, libera de la culpa. El sufrimiento ya no se ve como una falla personal, sino como la fricción que se produce al estar identificado con una estructura mental prestada y disfuncional. Claro. La persona sufre porque está tratando de cumplir las demandas de un sistema que es por naturaleza neurótico. Es como intentar resolver un laberinto que no tiene salida. El problema no es el corredor, es el laberinto. Entonces, llegamos al punto crucial. Si todo esto es así, si estamos inmersos en este sistema, ¿qué significa? ¿Estamos atrapados en este guión colectivo para siempre? La gran pregunta. Aquí es donde el texto ofrece una salida, y es sorprendentemente simple. No se trata de cambiar de creencias o de adoptar un guión mejor. La libertad, dice, consiste en una sola cosa. Ver. Ver. Simplemente ver el mecanismo en acción. Y es crucial entender qué significa ver en este contexto. No es un acto intelectual, ¿eh? No es llegar a la conclusión, mi mente es colectiva. Es una percepción directa, un darse cuenta en tiempo real. Cuando esto ocurre, dice el texto, aparece una distancia natural entre la conciencia y el contenido de la mente. Es como estar viendo una película, en lugar de creer que eres el protagonista que está sufriendo en la pantalla. Pero, a ver, ¿qué significa ver en la práctica? O sea, ¿es sentarse a meditar? ¿Es analizar mis pensamientos? ¿Cómo se pasa de la teoría a la experiencia? La propuesta es más simple y directa que eso. Es la práctica de la autoobservación sin juicio. Por ejemplo, aparece el pensamiento, no soy suficiente. En lugar de creértelo automáticamente y sentir toda la cascada de emociones, uno simplemente lo nota, lo ve como un evento mental, un sonido, un eco. Sin pelear con él. Sin pelear, sin analizarlo, sin intentar reemplazarlo por soy súper suficiente. Solo lo ves. Y en ese acto de ver, algo cambia fundamentalmente. Es como si, al ver al ventríloco moviendo los hilos, el títere de repente se diera cuenta de que es un títere. El texto dice que el ventríloco pierde su poder porque deja de ser invisible. Exacto. En el momento en que lo ves, ya no estás completamente poseída por él. Por primera vez, quizá el individuo deja de ser un repetidor y empieza a ser. Presencia. Exacto. Los pensamientos pierden su autoridad. Se ven como lo que son, programas repetitivos, ecos del pasado. Las emociones intensas que los acompañan ya no te definen por completo. Hay un espacio alrededor de ellas. La identificación con toda esa historia se debilita, y esto plantea una pregunta importante que el texto deja abierta. ¿Quién o qué es lo que observa cuando se ve a la mente colectiva actuar? Claro. Y sugiere que es una inteligencia que no viene del pasado, que no es prestada. Una inteligencia fresca, presente, que no imita ni se ajusta a ningún molde. Es una desactivación del piloto automático, ahora entiendo. No es una lucha, porque eso sería usar la misma mente conflictiva para luchar contra sí misma, un callejón sin salida. Imposible. Es una desactivación que ocurre a través de la simple atención, de la observación. Es como salir del personaje para recuperar el espacio del escenario que la mente había ocupado por completo. Has dado en el clavo. No es rebelión, es desidentificación. Y esa es la clave de la libertad que propone el texto. No se trata de construir un yo mejor, sino de descubrir lo que queda cuando dejas de identificarte con el yo prestado. Entonces, para ir cerrando las ideas, la clave no es pelear contra la mente colectiva, ni intentar silenciarla a la fuerza. Eso sería agotador e inútil. Absolutamente.
La clave es hacerla visible a través de la atención. Ver al ventríloco es lo que le quita el poder. Y la promesa final del texto es muy hermosa. Lo que emerge de ese espacio no es un yo mejorado o una nueva identidad, no. Lo que emerge, dice, es una lucidez auténtica, una vida no prestada. Exactamente. Se trata de pasar de ser el contenido de la mente a ser el espacio en el que esa mente aparece y desaparece. Y el texto nos deja con una idea muy práctica, casi un experimento para el día a día. La próxima vez que aparezca un pensamiento cargado de presión, de ansiedad, un «debería hacer esto» o un «no soy suficiente» o «¿qué van a pensar de mí?». En lugar de creerle ciegamente y seguirle la corriente, quizá uno podría detenerse un instante y preguntarse con curiosidad genuina, ¿quién está hablando realmente ahora? ¿Es una voz original, nacida de este momento, o es el eco del ventríloco colectivo que he escuchado toda mi vida? Solo la pregunta. Solo esa pregunta, hecha en silencio y sin esperar una respuesta intelectual, puede empezar a crear esa distancia liberadora. Es el inicio de empezar a ver los hilos.